En España hay algo en específico que está en casi todas partes. Un sitio donde millones y millones de personas van todos los días. Algunos buscando ponerse en forma y otros simplemente para sentirse un poco mejor consigo misma. Y es que al final los gimnasios siempre han sido un lugar donde nacen nuevos hábitos y para muchas personas es el sitio donde consiguieron cambiar su vida por completo. Pero lo que poca gente habla es que hay una parte que nunca se enseña. Y es que detrás de algunos de esos cambios físicos tan impactantes, también hay historias bastante perturbadoras. Historias donde la salud deja de ser la prioridad y donde los límites empiezan a desaparecer. Y hoy vamos a entender el porqué. Yo no sé vosotros, pero cada vez que me proponía ir al gym, acababa diciendo todos los años la típica frase. Y la frase era, hoy empiezo el gimnasio. Cosa que estaría genial decirlo si lo hubiese cumplido algún día. Porque seamos sinceros, yo al menos soy un poquito vago y siempre tenía la típica excusa de que mañana mejor, de que hoy estoy cansado. Espera, mejor igual la semana que viene que estoy un poco reventado. Y de la semana que viene acaba siendo un mes. No pasa nada, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Hasta que un día de repente decides ir de cabeza a ver qué tal. Y de repente empiezas a ir al gimnasio más de seguido. Coges poco a poco cada vez más peso, coges confianza con las máquinas y sin darte cuenta estás yendo ya al gimnasio. Y según pasa más y más tiempo, empiezas a sentirte, te diría que muchísimo mejor contigo mismo. Porque por primera vez en mucho tiempo sientes que estás construyendo algo de verdad. O al menos esa fue la sensación que yo tuve. Y es que si coges el gimnasio de una manera totalmente sana, puede cambiarte la vida. Pero mientras preparaba este vídeo me di cuenta de algo. Porque hay personas que empiezan exactamente igual que todos nosotros, con la única intención de verse un poquito mejor. Y sin darse cuenta acaban entrando en una espiral donde nunca vuelven a sentirse suficientes. Y lo peor de todo es que cada vez son más jóvenes. Déjame que explique. Para entender el por qué los gimnasios han tenido un impacto tan grande en nuestra sociedad, primero hay que entender el por qué el físico ha sido tan importante para el ser humano. Y es que aunque hoy muchísimas personas entrenen por estética, antes se hacía por supervivencia. Obviamente hace miles y miles de años no existían las mancuernas, ni las cintas de correr, ni mucho menos los gimnasios. Y es que el ser humano en esos tiempos no se entrenaba para verse bien en un espejo. Entrenaba porque literalmente su vida dependía de ello. Pensar de que correr, trepar y escalar eran funciones básicas para poder sobrevivir. Lanzar con fuerza algo para poder cazar y recorrer kilómetros cada día simplemente para poder seguir con vida. Pero con el paso de los siglos las sociedades fueron evolucionando. Hasta llegar a la antigua Grecia. Aquí quiero hacer un punto y aparte. Porque fue allí en esos tiempos donde el físico empezó a tener un significado completamente diferente. Greek statues, huge slabs of muscle, perfect proportions, an idealistic version of the human form that still somehow judges us centuries later. Para los griegos tener un cuerpo fuerte no era cuestión de apariencia, era un símbolo de respeto, de honor y también de disciplina. Es por eso también de que los jóvenes empezaron a entrenar a muy temprana edad, no solo para poder competir en los Juegos Olímpicos, sino también para prepararse para las futuras guerras. De hecho, la propia palabra gimnasio viene de un nombre griego que se llama gimnasio, ¿no? Algo así, que era básicamente un lugar donde la gente entrenaba no solo su cuerpo, sino también su mente. Antes de seguir con el vídeo, déjame decirte que voy a hacer ya 5 meses desde que empecé este canal. Y te voy a ser sincero, yo no me esperaba para nada de que esto iba a crecer tan rápido. Hace cosa de 5 meses éramos como 4 gatos y ahora somos un montón. Y de verdad que os agradezco muchísimo el apoyo, en serio, pero es que me he venido arriba. Y es que me he marcado un reto completamente absurdo. Y ese reto es llegar a los 10.000 suscriptores antes del día 1 de enero de 2027. No sé si lo vamos a llegar a conseguir o si me estoy flipando muchísimo. Pero bueno, oye, que soñar todavía es gratis, o sea... Así que si te mola este tipo de vídeos, suscríbete, por favor, que no te cuesta nada. Ahora sí, continuemos. Después de la antigua Grecia, la idea de entrenar el cuerpo nunca desapareció, pero durante muchísimos siglos pasó a un segundo plano, y no fue hasta el siglo XIX cuando todo empezó a cambiar otra vez.
Con la llegada de la revolución industrial, la vida de las personas cambió por completo. Cada vez había menos trabajo físico porque las máquinas empezaron a hacer gran parte del esfuerzo. Fue entonces cuando empezaron a aparecer los primeros gimnasios modernos, pero eran completamente diferentes a lo que conocemos hoy en día. Su objetivo al principio era muchísimo más simple y era mejorar la condición física de las personas. Hasta ahí todo perfecto, nada del otro mundo, pero a mediados del siglo XX todo empezó a cambiar otra vez. Poco a poco, con el paso de los años, cada vez eran más populares las competiciones de culturismo, las revistas empezaban a llenarse de portadas con físicos muchísimo más impresionantes y millones de personas empezaban a pensar que ese era el cuerpo al que había que aspirar. Y con ello aparecieron referentes que inspiraban a todo el mundo. Ellos empezaron a demostrar lo que podía llegar a hacer el cuerpo humano y con ellos obviamente como no tenía que aparecer un nuevo ideal físico. Pero claro, el verdadero cambio todavía estaba por llegar, porque durante muchísimos años esos cuerpos perfectos solo aparecían en revistas, en competiciones o en alguna película de vez en cuando, pero de repente empezaron a llegar también en nuestros teléfonos. Para que me podáis entender mejor, con la llegada de YouTube, Instagram y años más tarde TikTok, el mundo del fitness dejó de ser un sitio reservado para unos pocos y empezó a ser un deporte universal, porque ahora cualquier persona que tenga una pantalla en sus bolsillos puede aprender a entrenar, y no solo entrenar, también alimentarse mejor, planificar una rutina o simplemente dar sus primeros pasos en el gimnasio. Y es que hoy en día tienes literalmente al alcance de tu mano toda la información del mundo. Y con toda esa información también empiezan a venir entrenadores profesionales, creadores de contenido bastante importantes y sinceramente creo que todo eso ha cambiado para bien a muchísimas personas, porque quieras o no, muchísima gente ha dejado atrás el sedentarismo, también ha recuperado la confianza en sí mismo, pero obviamente no todo es tan bonito en esta vida. Entenderme, hasta aquí todo esto parece una historia de superación, pero si algo hemos aprendido en este canal es que toda historia tiene una cara que casi nunca se enseña, de la que poca gente conoce y de la que nadie habla, pero que supone un problema muy gordo. Durante los últimos años, cada vez son más las personas que pisan un gimnasio por primera vez. Y eso al principio es una noticia fantástica, porque significa que hay cada vez más personas cuidando su salud, haciendo ejercicio, abandonando el sedentarismo y construyendo hábitos muchísimo mejores de los que tenían antes. Pero al mismo tiempo también está ocurriendo una cosa, y es que nunca antes había existido tanta presión por tener un buen físico. Y eso es algo que se va notando cada vez más. Sobre todo en los jóvenes, porque hoy en día abrimos Instagram, TikTok y vemos gente con cuerpos increíbles. Abrimos YouTube y cientos de personas nos enseñan a construir el cuerpo de nuestros sueños. Y ojo, eso está genial. De hecho, toda esa información ha ayudado a muchísima gente, ya lo había dicho antes. El problema aparece cuando empezamos a pensar que el físico que queremos deja de ser una inspiración para convertirse en una obligación. Porque poco a poco dejamos de compararnos con quienes éramos hace un año y empezamos a compararnos con miles de personas que son totalmente diferentes a nosotros. Y muchísimas veces también vemos una realidad que solo existe delante de una cámara. Porque ya lo dije en el último vídeo que subí, la mayoría de esos cuerpos en las redes no representan cómo son esas personas durante todo el año. Solo representan su mejor momento. Pero nuestro cerebro no entiende de eso. Nuestro cerebro solo ve un físico mejor que el nuestro y sin darte cuenta, aunque lo hayas pensado por un poquito, llega un momento en el que da igual todo lo que hayas conseguido. Siempre encuentras algo por el que mejorar, que si un poquito menos de grasa, un poco más de pecho o que si el abdomen está un poco más marcado. Y lo que nadie dice del gimnasio es que cuando estás mejor físicamente hablando, más difícil se te hace verte bien. Y cuando vivir pendiente de un espejo se convierte en una rutina, empiezan a aparecer problemas muchísimos más serios. Comer deja de ser simplemente comer. Empiezas a contar calorías de manera obsesiva, empiezas a eliminar alimentos que si ves que a la mínima tiene algo que no te gusta, lo quitas. Empiezas a sentir culpa por cenar por ahí con tus amigos, porque sientes que todo eso puede hacerte perder el físico que tanto te ha costado conseguir. Y es que tener un cuerpo bastante definido no solamente cuesta horas en el gimnasio, muchas veces también cuesta tiempo, dinero, relaciones e incluso momentos con tu familia y sobre todo una enorme carga mental. Porque vivir pendiente de cada comida acaba pasando factura. Y es precisamente en ese momento cuando las personas pueden llegar a desarrollar algún trastorno alimenticio, ya sea anorexia, bulimia, vigorexia o incluso alcoholexia. Personas que igual dejan de comer durante todo el día para compensar las calorías que van a beber por la noche. Esto también está generando trastornos alimentarios poco conocidos como la ortorexia, la obsesión por una dieta sana y el control calórico, o la alcorexia, jóvenes que durante la semana comen poco y mal para compensar la ingesta calórica de
alcohol los fines de semana. Y si te parecía poco todo esto, aún queda por hablar los esteroides, porque hay personas que después de tantos años entrenando, algunas personas llegan a la conclusión de que nunca van a llegar a conseguir ese cuerpo que tanto desean de manera natural, ya sea porque igual es genéticamente imposible o porque tardarían años y años. Y es entonces cuando esas sustancias empiezan a formar parte de la conversación, sustancias que prometen conseguir cosas en unos meses, lo que de forma natural puede costar años. Pero lo que no sabe la gente es el precio que puede llegar a pagar por consumir ese tipo de sustancias, porque el peligro es muchísimo mayor de lo que la gente dice. Porque cuando una persona decide meterse en ese mundo, normalmente no piensa en un infarto que le puede llegar a pasar dentro de 10 años. Piensa en los 5 kilos de músculo que puede llegar a ganar en 3 meses, pero detrás de esos 5 kilos hay un sinfín de casos que han cambiado por completo a las personas. Y si habéis llegado a este punto del vídeo, os preguntaréis a qué quiero llegar con todo esto. A lo que quiero llegar con todo esto es que en este mundo hay países donde la presión ha llegado aún más lejos. Por ejemplo, Corea del Sur, un lugar donde prácticamente la imagen personal te diría de que tiene un peso vital, hasta el punto de que para muchísimas personas la apariencia influye exageradamente en oportunidades laborales o simplemente con el prejuicio de los demás. Y es obvio de que en España estamos en otra realidad, pero viendo la velocidad que está creciendo todo esto, creo que merece la pena hacerse una pregunta. ¿Y si algún día dejamos de entrenar por estar sanos y empezamos a entrenar porque sentimos de que la sociedad espera eso de nosotros? Y ojo, porque todo este tema es súper controversial, porque al final el gimnasio nunca va a ser el problema. El problema empieza cuando de repente un espejo decide cuánto valemos como personas. Y ya para terminar este vídeo, déjame decirte que lo último que quiero es que dejes de ir al gimnasio. Si estás yendo al gimnasio, de verdad que es de las mejores cosas que puedes hacer en tu vida, pero nunca olvides el por qué empezaste. No entrenes para parecerse a alguien que ves en redes sociales, no entrenes para intentar encajar en un estándar imposible de conseguir, solo entrena porque quieres sentirte mejor y porque quieres vivir mejor. Espero que os haya gustado el vídeo de verdad. Si es así, dale me gusta. Recuerda el reto de los 10.000 suscriptores, así me apoyarías muchísimo. Nos vemos pronto.